Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es una ponencia muy breve, no soy de hacerlo muy largo. Entonces, es un breve recorrido de la poesía unida a la música, los orígenes durante la historia. Entonces, hay que empezar diciendo que la unión de la palabra y la música es uno de los pilares fundamentales de la cultura humana a lo largo de la historia, manifestándose principalmente a través del canto, o sea, la poesía musicada, el canto. Desde sus orígenes, la música no ha sido solo sonido, sino una combinación intrínseca con el lenguaje para transmitir emociones, narrativas y conocimientos. Podemos definir que la palabra cantada se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. Y hay que decir que la voz humana y la percusión corporal fueron los primeros orígenes de la música vocal. La voz humana con la percusión corporal. Aquellas primitivas personas empezaron a transmitir palabras sueltas a modo de un canto tribal. Un tipo de canto de ámbito melódico muy limitado y de muchas repeticiones, y que luego se unió a la percusión instrumental, como los tambores, que fueron los primeros que aparecieron como percusión instrumental. Alguna especie de tambor, a lo que conocemos hoy como tambor. Podemos definir que la palabra cantada se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. La prueba documentada del origen de la primera canción es en la ciudad de Ugarit, región de la antigua Sumeria, actual Siria. Está escrita en el idioma hurrita, con H, y está plasmada en una tablilla de arcilla. Data de hace 3.400 años. También se conservan huellas de un cierto lenguaje musical primitivo, en unos jeroglíficos que indican el ascenso o descenso del sonido, mediante el movimiento de la mano con el dedo índice. Se subía así, se bajaba. Era la escritura musical antigua. Y bueno, en la antigua Grecia la palabra música proviene del griego mousike, que significa arte de las musas. Y no designaba solo la música instrumental, sino la unión de sonido, palabra o poesía, y gesto o danza. Para los griegos, poesía y música eran inseparables, siendo la música el vehículo para garantizar la difusión de la palabra. En cuanto a la función religiosa y ritual, en la antigüedad y en tribus prehistóricas, la palabra cantada o rítmica se utilizaba en ceremonias para invocar a los dioses o narrar mitos. La música de la Edad Media está representada principalmente por composiciones vocales religiosas y también seculares. Seculares, ya veis que significa que no eran religiosas. Marcadas en los dos primeros siglos de la Edad Media, entonces serían el quinto y el sexto, porque la Edad Media va desde el quinto hasta el XV, siglo V al XV. Y eran lo que se llama monodias o monodía, era una sola línea melódica. Solo había una sola línea melódica, en particular representada por el canto llano religioso, que conocemos por el canto gregoriano. Y en el ámbito secular o no sacro, estaba representada por los trovadores. Los denominados trovadores surgieron en el sur de Francia y los denominados troveros
en el norte de Francia. Todos ellos eran poetas, compositores, que componían sus melodías y las adaptaban a sus trabajos poéticos. Los trovadores actuaban en los palacios y en la corte. Y también surgieron en este tiempo los denominados juglares, que actuaban en las calles y en las plazas, cantaban las noticias mundanas acontecidas recientemente. Eran denominados actores ambulantes. Todos ellos pertenecían a la Edad Media durante los siglos XII y XIV. La época renacentista fue el comienzo de la polifonía. Polifonía significa más de una voz. Era el empleo de múltiples voces melódicas independientes, de importancia similar y que interpretaban, ojo al dato, interpretaban dos textos diferentes y dos músicas diferentes al mismo tiempo. Yo he escuchado algo de esto y no sonaba mal, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ni el texto ni la música, y todo iba al mismo tiempo. Es curioso, pero... Y bueno, esto fue en el siglo XIV. La poesía de la etapa barroca, en el siglo XVII, se puede clasificar en dos variedades: poesía filosófica y poesía moral. Se medita sobre la realidad, las apariencias, el desengaño, la fugacidad de la vida y la omnipresente muerte. Son asuntos que generan un pesimismo que se transmite a través de la música, en forma de arias y sobre todo en la ópera barroca. Nace la ópera a finales del siglo XVI, entre 1580 y 1600, a las puertas del siglo XVII. La ópera barroca era una forma musical profana, no sacra, de carácter narrativo y con representación escénica en el escenario. La ópera barroca precisaba de un escenario, de una orquesta, coro, solistas, consta además de una obertura, que es la parte instrumental que la precede. Era un canto apenas acompañado por el bajo continuo como soporte armónico. Entonces destacaremos a compositores muy conocidos por vosotros, como son seguramente, seguro, como son Bach, Händel, Vivaldi, como los más principales representativos. Utilizaron estas técnicas de bajo continuo. Más tarde, y en oposición al barroco, llegó el clasicismo en el XVIII y el XIX, siglo XVIII-XIX, que buscará una simplificación de la música, líneas melódicas más sencillas. Los compositores del clasicismo vienen representados por el denominado clasicismo vienés, donde Mozart es el principal representante, ¿no? Y también podemos enclavar al Beethoven de su primera época, porque Beethoven está enclavado entre el clasicismo y el romanticismo. Hay que destacar que el barroco y sobre todo el clasicismo, seguido del romanticismo, son el origen de la canción actual. Y cuando decimos canción, es una poesía musicada. Entonces el barroco y el clasicismo y el romanticismo son el origen de las canciones actuales. A lo largo del tiempo, el concepto de música se ha especializado, pero la unión con la palabra ha permanecido constante a través de géneros como la ópera, la canción y la música coral. En resumen, la palabra unida a la música ha servido históricamente como una herramienta de cohesión social, expresión artística y conexión espiritual.
Ya está. Y ahora, para terminar, de la época renacentista, les voy a leer un villancico de Juan de la Encina. Villancico lo conocemos normalmente, un villancico nos suena pues a Navidad, hay canciones navideñas, pero no era así. El denominado villancico de égloga era una pieza teatral con música y canto. Entonces, es una de las formas poéticas musicales de la lírica peninsular, de la península, de la época renacentista. Entonces, este villancico de Juan de la Encina es perteneciente a 1496. Y dice así: hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Antruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Que costumbre es de consejo que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Honremos a tan buen santo, porque en hambre nos acorra. Comamos a cal caporra, que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe, Bras, mas tú, Benito, beba Pidruelo y Llorente. Bebe tú primeramente, quitarnos has de este pleito. En beber bien me deleito, daca, daca, beberemos, que mañana ayunaremos. Tomemos hoy gasajado, que mañana bien la muerte, bebamos, comamos huerte. Vámonos cara al ganado. No perderemos bocado, que comiendo nos iremos y mañana ayunaremos. Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos.